Bendiciones, mis amados y amigos. Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza en Costa Rica. Y hoy estoy aquí porque quisiera compartirle un mensaje especial para estas fechas. Creo que es muy importante cuando hago oración y por alguna razón el Espíritu Santo me inquieta una y otra vez con algún tema que haga algo y insiste esa idea en mi corazón y en mi pensamiento está dando vueltas frecuentemente, sé que tengo que grabar porque alguien necesita oír un mensaje. Ese mensaje que le voy a dar, compartir hoy es para aquellas personas que necesitan una palabra de consuelo y se titula Un mensaje para un corazón que necesita consuelo. Así que espero que Dios hable directamente a su corazón y quiero ir al grano en este momento. ¿De qué se trata lo que le voy a compartir? Bueno, estas fechas en la época en que estamos actualmente, como ustedes saben, ya casi celebrando el día de Navidad. Es una época muy hermosa. A mí me parece que es un tiempo precioso para pasar en familia, es un tiempo para compartir, para estar alegres, para poder pasear en algunos casos. Así que cada uno podrá hacer de acuerdo a sus posibilidades, pero también no todos se sienten alegres, no todos gozan del bienestar económico. No todos tienen familia, amigos, compañeros con quien compartir. Y yo creo que muy pocas veces quizás nos detenemos a pensar en ello y mucho menos aquellos que están muy bien, porque no sé por qué razón en realidad es que las personas cuando están bien económicamente y en todas las cosas se sienten muy cómodos, se centran en lo que pueden hacer y creen que todos pueden hacer eso. Como por ejemplo, he escuchado estos días a alguien que me dice, ve y cómprate esto, ve y cómprate lo otro, hasta aquí, hasta allá. Y tal vez no se dan cuenta si uno tiene o no tiene para hacer lo que le están pidiendo que haga. Aun cuando se trata muchas veces de la salud. Alguien en esta época que casi que la mayoría están muy bien, en su economía porque reciben su aguinaldo, porque hicieron trabajo extra, sus extras, etcétera. Entonces asocian eso con que todos están igual y le dicen a uno, vaya, cómprese tal ropa, tales zapatos, vaya al restaurante tal, se lo recomiendo. Yo comí ahí súper bien, me atendieron maravillosamente. Y bueno, no sé en cuántas cosas pudiéramos hacer recomendaciones a alguien sin estar nosotros en realidad informados si esa persona tiene los recursos o no. No para todos es igual la época de Navidad. Es una época preciosa. Recordamos lo más grande para mí en la Navidad es que nos recuerda a Jesús, nos recuerda que un día nació en este mundo, vino a esta tierra, vino con un gran propósito por amor a la humanidad. Y eso es precioso recordar esa historia bíblica una y otra vez. Para mí es muy agradable. Pero aunque nosotros algunos tenemos buenos pensamientos, sabemos que la luz que reflejan esas lucecitas que vemos en un árbol, esos anuncios encendidos que vemos, solo nos recuerdan que aquella noche en que nació el Señor fue sumamente iluminada, preciosa, y no era con luces artificiales, era con la luz de las estrellas, era con el resplandor de los ángeles. Fue algo maravillosamente escrito en la Biblia, así que es un motivo muy, muy precioso y muy importante por el cual celebrar la Navidad. Pero como le decía, no todos están bien, no todos tienen todo lo que quieren. Y algunas veces
muy poco de lo que necesitan. Por esa razón es que hoy sentía tan inquieta mi alma para que fuera la grabación para estas personas que se sienten mal, que se sienten muy tristes, que algunos están deprimidos, quizás sea usted a quien yo le estoy hablando, quizás vengan pensamientos de muerte en algún momento. Y se lo digo así porque yo eso lo viví hace muchísimos años antes de tener a Jesús en mi corazón. Y habían épocas como estas que eran de muchísima tristeza, en momentos en que pasaba situaciones muy extremas o muy dolorosas por algún motivo. Y hoy entonces me quiero dirigir a usted que ya no tiene ni ganas de vivir, que no tiene ganas de salir de la habitación, que ve todo color oscuro y no ve la luz que refleja Jesús. A usted quiero hablarle hoy y decirle que no es fácil y que le puedo comprender porque no me doy a la tarea de contar todos los detalles de mi vida, de mi historia, de los muchos sufrimientos, necesidades y angustias que he pasado, pero sí las he pasado. Y por esa razón quiero hablarle. En estas fechas específicamente, creo que a las personas les afecta mucho más intensamente los pensamientos de fracaso, los pensamientos de pérdida de un ser querido, una y otra vez como rodar una cinta para adelante, para atrás, una y otra vez. Y pensar tanto en eso, enfocarse tanto en eso, más bien es lo que le tiene de esa forma, es lo que le entristece tanto, es lo que le provoca deseos de muerte, lo que le hace sentir a usted que la vida no tiene sentido. Porque es así, cuando uno se encuentra en esas situaciones, para uno la vida pierde sentido, para uno todo es triste. Y ver una pareja en la calle caminando de la mano quizás le provoca ganas de llorar, porque usted quisiera ser una persona que camine con alguien de la mano y posiblemente no tenga con quién. Cuando piensa y ve a las personas eh, en un restaurante y los puede apreciar unidos como una familia bonita que están compartiendo algo de comer. Es posible que usted se sienta triste porque usted no tiene para comprar lo que ellos están comprando, o más bien porque le recuerda a alguien que ya no está. Yo creo que han habido años difíciles en el mundo entero. Muchos hemos perdido seres muy amados y hay momentos en que los extrañamos mucho y yo también siento eso porque he perdido también seres muy amados. Pero aún aunque mi corazón se ponga un poco sensible al tratar estos temas, no me olvido de que usted necesita hoy que le hable a usted, de que no puede enfocarse solo en eso, de que usted está con vida, de que para las personas con vida debe haber esperanza y que tenemos que seguir adelante aunque las cosas no estén como nosotros quisiéramos. Así que mientras que algunos están tristes, otros no saben en qué gastar su tiempo, su dinero, su esfuerzo, etcétera. A veces las personas en este mundo son egoístas. Están pensando solamente en sí mismos y siendo indiferentes ante el dolor ajeno. Eso es muy cierto. Hay muchísima indiferencia en el mundo. Me doy cuenta también cuando comparto algunos videos, algunos mensajes para invitarle a apoyar a los más necesitados y veo que tienen unas vistas mínimas. Y me doy cuenta de que la indiferencia es tal que solo me indica que la gente necesita muchísimo el amor de Dios. Cuando uno tiene el amor de Dios en el corazón, uno desea compartirlo con todos y desea tener para compartir. Hoy día muchos tienen y no se dan cuenta que quizás su vecino más cercano no tiene, porque nunca se lo han preguntado o porque les da pena o porque ni siquiera les interesa.
Pero el punto es que hay muchísimo egoísmo en el mundo y creo que la pobreza más grande del hombre no es que le falte el dinero, muchas veces son esas emociones negativas que transmite, olvidándose de todos los demás, como el egoísmo y pensando solo en sí mismo. Pero en algunos casos, la persona que se ha dejado llenar del dolor ni siquiera quiere consuelo. Esto es muy triste, pero es muy real. Hay gente hoy día que no quiere ser consolada, que no le interesa que le digan que todo va a estar bien, porque sencillamente cree que no es cierto. Cree que no todo va a estar bien, cree que va a seguir así. No quiere una palabra de ánimo porque piensa que son solo palabras. Pero, ¿sabe? Hoy estoy grabando este video porque el Espíritu Santo quiere darte esperanza y quiere decirte que aunque tú creas que no hay necesidad de una palabra de ánimo, Él te quiere animar. Y Él no anima solo de palabras. Cuando escuchamos su palabra, él entra, si le permitimos, a nuestra mente, a nuestras emociones y les da mucha paz. Así que yo creo que todos queremos vivir en paz y nadie quiere dejarse morir de tristeza, aunque a veces las personas dicen que sí lo quieren hacer. El punto es que no debes dejar de pensar en que en medio de tu gran oscuridad hay una luz. Esa luz es la luz de la esperanza. Y no te niegues a recibir ayuda si la necesitas. Esto es muy importante, que no nos neguemos a recibir ayuda porque sinceramente creo que sí la necesitamos. Que no se niegue a buscar esas palabras de ánimo, esas palabras de esos que dicen que te quieren, aunque en este momento quizás creas que no es así. Y quisiera compartirte unos textos bíblicos muy hermosos. Creo que pueden hacer la diferencia hoy en tu corazón. Te comparto el libro de Job. Recuerde la historia de Job, no sé si lo recuerda. Este hombre sufrió tremendamente y sufrió muchísimo, muchísimo, muchísimo y mucho de una sola vez. Le pasaron todas las tragedias que puedas pensar y puedes leer en la Biblia, en el libro de Job desde su capítulo 1. Y todo lo que le pasó malo en un solo día, perdió tantas cosas, aún a sus seres queridos. Fue sorprendente, pero Job era un hombre que a pesar de sus grandes luchas y situaciones adversas, tenía a Dios en su mente y en su corazón. Así que ahí había fe a pesar de que todas las cosas estaban tan difíciles. En Job capítulo 19, su versículo 25, escucha este mensaje. Es Job el que está pasando muchas cosas malas, el que está sufriendo, pero escuche lo que dice. Yo sé, dijo Job, que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Al fin, este hombre ahí en medio de su gran tristeza, de su gran lucha, tenía esperanza. Yo sé que mi redentor vive, dice otra versión bíblica, y que del polvo me levantará. Así que a veces cuando nos sentimos ahí en ese polvo, en ese momento de que no se ve nada bueno por ninguna parte, levantemos los ojos al cielo, porque Jesús nos está viendo y quiere animarnos, consolarnos y levantarnos en medio de nuestras aflicciones.
El Salmo capítulo 3, su versículo 3 y 4, nos habla de una de las grandes am, experiencias en la vida del rey David y cómo él pasaba unas situaciones de lucha tremendas, pero siempre ponía sus ojos en Dios porque sabía que iba a hallar en él la fortaleza y la paz que él necesitaba. Y aquí le dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Él sabía que clamar a Dios era suficiente para hacerlo experimentar en sus emociones la paz y la seguridad que necesitaba. Y él le declara a Dios lo que él siente acerca de Dios mismo, cómo siente que Dios es su escudo alrededor de él, que es su gloria, que levanta su cabeza. Acuérdese que era perseguido por sus enemigos, siempre andaba huyendo, siempre andaba escondiéndose para luchar contra los malos, porque los malos lo perseguían y él tenía que ocultarse para poder buscar la forma de ganar las batallas. En esos momentos de ocultarse, se ocultaba, pero también buscaba a Dios. Yo creo que una de las cosas que pasa cuando nos escondemos de todos, porque no queremos ver a nadie, porque estamos tristes, porque estamos abatidos dentro de nuestra alma, es que nos escondemos de todos. Pero a veces las personas se esconden y no buscan a Dios. Dios está allí para ti, a la distancia de una oración. Puedes decirle todo lo que tú quieras decirle, solo habla con Él, Él está vivo, Él no es un Dios muerto. Sí, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, pero también resucitó. Y ese mismo Dios que escuchaba a David y que David estaba seguro que era su refugio, que era su esperanza, que era su gloria, que levantaba su cabeza, es el mismo Dios que tenemos hoy para nosotros. Es el mismo Dios que escuchaba a David. Y David dice en el verso 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Así que si hablas con él, tenga la certeza que te va a escuchar, que te va a ayudar, te va a socorrer. Los problemas emocionales son muy intensos. Son situaciones que muchas veces nos es tan difícil de manejar. Es difícil manejar la tristeza, pero la tristeza apenas es el comienzo de algo más terrible que puede de pronto traer al alma ese sentimiento de devastación. La tristeza es solo el comienzo. Dios nos dejó en su palabra a nosotros dicho que Él nos ha dado dominio propio. En otras palabras, Él nos ha dado la capacidad de que aún sintiéndonos tristes no debemos dejar porque tenemos esa fuerza de Dios en nosotros, que la tristeza nos venza, sino nosotros vencer la tristeza para que esa tristeza no se convierta en una depresión, para que no llegues al límite en que tú quieres morir porque quieres morir si Cristo quiere que tú vivas. Yo una vez, hace muchos años, en mi juventud, quise morir y no fue precisamente en ese momento que tuve ese sentir, lo tuve desde que era una niña, pero en mi adolescencia y juventud se intensificó queriendo con todas mis fuerzas morir. No le encontraba sentido a la vida y era porque vivía recordando mis desgracias desde la infancia, todo lo malo que me hicieron, todo lo que me pasaba negativo, yo lo sumaba y lo sumaba y lo sumaba. Y entonces desde mi infancia hasta mi juventud ya la suma era bastante grande de cosas malas que había vivido y el problema era que yo sin darme cuenta estaba tan enfocada en eso que
Cuando tenía más deseos de muerte era porque estaba sumamente deprimida, porque todo lo iba sumando. Para la gente es muy fácil sumar lo malo. Ojalá si sumáramos lo bueno que Dios hace por nosotros, que nos dio la vida. Si Dios te tiene con vida, es por alguna razón importante, será porque tienes propósito. Yo lo descubrí en mi propia experiencia y me di cuenta de que si Dios me había dejado vivir, era porque Él tenía un plan precioso para mí. Jamás me imaginé que hoy iba a estar hablándole a multitudes de personas, dándoles palabras de fe y de esperanza, diciéndole a la gente que la vida es hermosa, diciéndole a la gente que puede tener fe, que puede tener esperanza, que hay un plan precioso de Dios para ti. No me imaginé jamás haciendo esto porque veía la vida en un lente muy oscuro y era por la razón de que mi alma estaba sumamente herida por todas las malas experiencias que había tenido. Así que por mi propia experiencia te aconsejo, no te enfoques en lo malo. Si puedes salir, sal de tu habitación, comparte con tus seres queridos, aunque te sientas un poco afligido o afligida. Escucha palabras de ánimo, no te niegues, no cierres tu corazón, no cierres tu mente. Abre tu corazón a todo lo bueno que Dios te quiere dar, porque posiblemente a través de cada uno que ha querido animarte, Dios ha enviado palabra para hablarte a ti. Leemos otro salmo muy precioso que es el Salmo 42. Este es un salmo muy intenso y nos llena mucho cuando lo podemos escuchar. Así que te voy a leer unos versos de este hermoso salmo, Salmo 42, versículo 8 al 11. Y dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este era el corazón de un hombre que estaba sumamente abatido y estaba diciéndole a Dios que aunque sabía que Dios podía enviarle su misericordia, su ayuda, sabía eso. Se sentía también triste, se sentía enlutado, se sentía devastado, herido, sentía que todos estaban en contra suya. Quizás también te sientes así. Pero dice el verso 11, le habla a su propia alma porque se da cuenta que es un problema interno. No son los que te rodean, no es que no te quieran, no es que te vivan deseando el mal, no es que las cosas que han pasado son las que están causándote tanto, tanto mal, sino el que hayas permitido que la tristeza se anide en tu corazón y que los pensamientos malos estén sumándose uno tras otro en tu mente. Cuando este que escribió este salmo dice, todas estas cosas de cómo quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Pero el verso 11 es como verse a sí mismo en el espejo de la palabra de Dios y volverse a ver adentro y decir, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Qué pasa? Tenemos que hablarle a nuestra alma y decirle, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, porque yo sé lo que está diciendo, que Dios va a hacer algo, que Dios no me va a dejar en este hueco profundo, que Dios me va a venir a salvar, a ayudar, a rescatar, que Él va a pelear por mí. Yo sé. Como dijo Job al principio que leímos el texto, yo sé que mi redentor vive y que del polvo me levantará. El Salmo 37 también nos habla
acerca de aquellos que han estado experimentando el dolor y la tristeza de la miseria, de esa pobreza, de esa necesidad. Quizás hoy tengas necesidad de tu pan, de tus aguas, hoy tengas necesidad de muchas cosas. No creas que yo no lo he vivido, no creas que nunca lo he sentido. Y por eso me es fácil poderte dar palabras de ánimo, porque tengo a Jesús que me ha dado palabras de ánimo a mí, porque tengo esperanza, porque cada día en las escrituras me deleito para que Él sea mi paz y mi fuerza. David decía, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, por más profundo que a veces hayamos pasado las aguas. Dios no deja que nos ahoguemos. Dios no va a permitir que estés desamparado. Él quiere ampararte. Él quiere proveerte. Pero quizás hace mucho no hablas con Él, quizás le has dado la espalda, quizás has creído lo que escuchas por todas partes, palabras negativas, pero hoy tienes que creerle otra vez. Hoy tienes que entender que sus palabras son palabras de verdad, que en Él no hay ninguna mentira. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó escrito en su palabra las cosas que habían de ser. Y entre esas cosas que habían de ser, Él nos dejó dicho ya lo que iba a pasar en este mundo cuando nosotros nos quedáramos y Él hubiese ascendido a los cielos. Y nos dice en el capítulo 16 del libro de Juan, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es precioso escuchar a nuestro Señor Jesucristo, porque es como escucharlo cuando leemos la palabra de Dios. Resuena en nosotros cada palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué era lo que les había hablado? Los textos bíblicos que están antes, así que usted puede leer el pasaje completo, los versos completos. Yo solamente quería recordarle que el Señor es el único que nos puede dar paz y que Él nos advirtió que nosotros viviendo en este mundo íbamos a pasar por cosas difíciles. Él no dijo que todo iba a ser bueno, Él no dijo que todo iba a ser color de rosa. Él, siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo y nació y se desarrolló como un joven, como todos los jóvenes, con también necesidades, con también... Él también tuvo hambre, también tuvo sed. También el Señor eh, estuvo en esta tierra viendo todas las cosas malas que nosotros vemos hoy día, porque desde aquellos tiempos ya había gente mala viviendo en un mundo lleno de maldad. Pero sabía que aunque todas esas cosas que suceden en la vida causan aflicción, Él vino con un propósito y por eso nos dice que confiemos en Él, porque Él vino a vencer el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el único que nos puede ayudar, que Él es el único que nos puede dar la capacidad de seguir adelante en medio de las dificultades difíciles de la vida. Y es posible solamente de su mano. Y en el libro de Mateo capítulo 5 le voy a leer este precioso texto bíblico que es de lo que hablaba al principio, hablaba de la palabra consuelo. Y le leía todos estos textos bíblicos y le explicaba un poco de varias cosas que quizás pueda estar pasando usted, porque la palabra de Dios es la única que nos puede traer consuelo, es la palabra de Dios. Bienaventurados los que lloran, dice Mateo capítulo 5 versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados hemos sido, porque todos alguna vez en la vida hemos llorado. Hemos llorado quizás porque perdimos ese ser amado. Hemos llorado porque quizás en algún momento usted se quedó desempleado, desempleado. Hemos llorado por algún problema, por alguna necesidad, por algún ser querido que estaba enfermo,
por muchas situaciones, por situaciones que suceden en otros países que conmueven nuestro corazón, por muchísimas cosas que posiblemente hemos vivido. Hemos llorado. Creo que todos alguna vez en la vida hemos derramado lágrimas. Alguna vez en la vida casi todos podemos decir que hemos estado en una tristeza profunda, sumamente profunda hasta deprimirnos. Pero también podemos decir que cuando clamamos a Dios no nos falló, no nos defraudó, quitó la tristeza, trajo la paz, trajo las fuerzas nuevas y trajo los milagros consigo. Porque Él no solamente trae esperanza, no son solo palabras para que se consuele, es que Dios tiene el poder de cambiar todo. Él tiene el poder de hacer el milagro. Él tiene el poder de hoy proveerte para alimentarte. Él tiene el poder hoy de darte para vestirte. Él tiene el poder hoy de que tu deuda sea cancelada. Él tiene el poder de hacer todo, de que tu enfermo se sane, de que esas cosas que necesitas vengan y tú no sabes ni cómo. Tengo muchísimos testimonios que contar a través de mi propia experiencia, en los que vi la mano de Dios ayudarme y sigo viéndola. Escuchaba un día de estos una historia muy bonita acerca de un hombre que hablaba y contaba sus experiencias personales y que cuando llegaba a ayudar a alguien, porque así Dios ponía a hacerlo en su corazón, algunas veces alguien le dijo, ¿será usted un ángel? ¿Y cuántas veces quizás Dios te ha enviado un ángel? Aquel que un día vino y cuando necesitabas pan, te trajo el pan. Aquel que un día vino y te abrazó cuando necesitabas un abrazo. Aquel que un día vino y te habló de fe y esperanza cuando necesitabas llorar en su hombro y te puso el hombro para que lloraras en él. Así que esos pueden ser enviados de Dios para que te animen y te digan que la vida sigue, que no puedes permitir que todo lo malo que te ha pasado te destruya, que tienes que ser fuerte y valiente y seguir adelante y tomar la palabra de Dios y también decir como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Así que créelo, confiésalo, dilo, créelo, repítelo una y otra vez. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Amén. Tú vas a recibir no solo consuelo, sino este fin de año que has llorado tanto, vas a recibir el favor de Dios. Si tú lo crees, recíbelo, porque nuestro Dios es todopoderoso. Voy a terminar haciendo oración por todos los que hoy han estado tristes, por todos los que necesitan oír este mensaje, por todos los que necesitan unos milagros tremendos para poder salir este año en victoria. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hoy te pido por cada persona que está viendo este video. Hoy te pido, Señor, que tú, Señor, saques de lo más profundo de la tristeza a los que lloran, que quite los pensamientos de dolor, de angustia, los pensamientos de fracaso, de rechazo, los pensamientos, Señor, de conmiseración sean desarraigados de la mente, del corazón de cada persona que necesita ser libre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, oro por los que hoy necesitan las fuerzas tuyas, Padre, para levantarse de sus tragedias y seguir adelante, para que piensen en sus hijos que aún viven, en sus nietos, en quienes los necesitan, en que un día, Señor, oh Dios, tú, Señor, cambias el lamento en danza y el lloro en alegría, y ese día pudiera ser ahora. Bendice, Padre, a la amada audiencia. Bendice, Señor, para que no haya tanta tristeza. Bendice, Señor, para que cada uno pueda tener una Navidad en paz, en bendición, con provisión de los cielos. Señor Dios Todopoderoso, con un corazón lleno de amor, de tu amor, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que el mundo no nos puede dar, pero que tú nos das y llena todo en nosotros. Padre, bendice y toca corazones para que no haya indiferencias, Señor,
para que el que tiene le dé al que no tiene y todos podamos pasar una bendita Navidad. Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que por el poder de tu Espíritu Santo fluyan milagros, Señor, para todos los que necesitan esos milagros. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Le doy gracias a Dios por permitirme compartir este mensaje de esperanza para consolar su corazón. Que el Espíritu Santo de Dios te llene tanto, tanto, tanto que todo lo que quede de este mes y en adelante sientas paz y sientas siempre esa gran fe que mueve la mano de Dios. Bendiciones para todos. Este ha sido un mensaje de esperanza y consuelo para todos los que lo necesitan. Se despide Patricia de López.